El título del mensaje de hoy está aquí en mis espaldas, ¿sí? Y es para aquellos que somos un poquitito rápidos y furiosos en la vida. ¿Cuántos se identifican en la vida así? Medios rápidos y furiosos con todo, ¿no? Y nos gusta, como que nos gusta. Pero hoy el Señor quiere hablarnos y decir que tenemos que sacar el pie del acelerador un poquito. No estoy hablando de la velocidad al conducir, que algunos quizás tengamos problemas con ello, pero estoy hablando de nuestra manera de pensar. Por eso ahí ves un cerebro ahí arriba. Y es ser menos rápidos y furiosos. Hoy el Señor quiere hablarnos de una manera especial porque nuestra fe, que es lo que sostiene nuestras vidas, lo que nos ayuda a crecer y madurar. La fe es lo que tiene que crecer. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Lo que tiene que crecer es la fe. Y Jesucristo quiere ayudarte por medio de su Espíritu Santo a que tu fe pueda crecer. Y hay formas en las que el Señor nos enseña a que nuestra fe crezca. Una de ellas es que tenemos que poner en práctica nuestra fe, por ejemplo, para reducir los conflictos de la vida. Santiago capítulo 3, estuve haciendo todos los mensajes basados en el libro de Santiago, porque cuando tú agarras un libro de la Biblia y como a mí te gusta sacarle el jugo, te gusta exprimir ese libro, ¿sí? Encuentras muchas cosas, muchas verdades, muchas cosas lindas en ello. Yo encontré en el capítulo 3, verso 18, lo tienes ahí en tu bosquejo. Dice de la Nueva Traducción Viviente: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Estamos hablando de los que procuran la paz. Y hoy quiero que podamos ver y aprender algo que quizás no hemos aprendido nunca, no nos han enseñado nunca, y es cómo ser pacificadores en un mundo de conflictos. Hay 3 habilidades y quiero que a pesar de que tienes el bosquejo puedas tomar nota de todo lo que Dios te está hablando. Hay 3 de las habilidades más importantes que debes aprender en la vida. ¿Por qué? Porque la vida, todos los días tenemos conflictos en nuestra vida. Y cuando hablo de conflicto, no estoy hablando solamente de algún problema en la casa, en la familia. Estoy hablando en todo orden y en todo ámbito. Los conflictos son algo cotidiano en nuestra vida. Pero tenemos 2 opciones, y creo que parte de eso yo lo dije en el mensaje pasado. Tenemos 2 opciones con las situaciones de la vida. O las evitamos o las enfrentamos. Sí, son las 2 opciones que tienes siempre frente a los conflictos. Ahora, una de ellas te deja tal cual eres. La otra te ayuda a madurar y a crecer. Obviamente, el evitar los conflictos te va a dejar siempre igual. Si tú te pasas el resto de tu vida evitando conflictos, lo que va a suceder es que tu fe o tu madurez no va a crecer y no se va a desarrollar. La única manera de poder crecer, la única manera de poder madurar, la única manera de poder aprender es enfrentando cada uno de los conflictos. Yo quiero que veamos algunas de esas maneras de cómo resolver un conflicto o cómo también ser un mediador y poder reducir un conflicto entre 2 personas a tu alrededor. A veces los conflictos no son contigo, son entre tus hijos, o son entre tus padres, o son entre 2 compañeros de trabajo, y uno está ahí en el medio y también puede usar cada uno de estos puntos para aprender a resolver o ayudar en esto. Sin aprender estas 3 destrezas, tendrás más que nada una vida miserable. ¿Por qué? Porque las diferencias existen. Dios nos hizo diferentes. Mira a tu alrededor. Mira, aún si está tu esposa al lado, son diferentes. Si tienes a tus hijos ahí, tú los miras, aunque la ciencia diga, oh, son twins, son gemelos, son diferentes igual. Los padres saben las diferencias, ¿sí?
todas las personas somos diferentes. Y porque somos diferentes, entonces vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Estas destrezas no nos las enseñaron en la vida. Nunca nos enseñaron a disolver un conflicto, a reducirlo, ni cómo reconciliar una relación. En el tiempo en que estaba en el seminario, yo no tuve, luego yo tomé una clase particular de mediación, pero no tuve nunca una clase que me enseñara esto. A lo sumo te enseñaban que lo que la palabra dice, ¿no? Que si alguien tiene algo contra ti, vayas a esa persona y le pidas perdón y trates de reconciliar de esa forma. Pero, por ejemplo, no te enseñan a reconciliar dos personas. Por ejemplo, acá a veces nos pasa con los muchachitos que se pelean o tienen problemas entre ellos, ¿no? Y uno tiene que ir a reconciliar. Y la primera vez que yo me enfrenté con dos muchachitos que estaban peleados adentro en una iglesia, yo no sabía qué decirle a uno porque veía los dos tenían razón. En su punto de vista, los dos tenían razón. Y eso nos pasa muchas veces en la vida. ¿Sí? Muchas veces tú crees tener razón, pero la otra persona también cree tener razón. Entonces, ¿qué hay? Hay un conflicto de intereses. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, cada uno por su lado, o lo evitamos. Y eso no nos ayuda, nunca nos ayuda a crecer, solamente nos tiene estoqueados en la vida. Así que quizás no tuviste buenas referencias. Por ejemplo, quizás has tenido padres que no resolvían sus conflictos. Quizás no has resuelto conflictos en tu vida y todavía tienes eso en tu corazón. Quizás hay hermanos que están peleados, no voy a hablar de hermanos en la fe, hermanos en la sangre, que están peleados hasta el día de hoy porque no han podido resolver sus conflictos. Entonces es tan bueno que nosotros podamos hoy aprender y aplicar la palabra de Dios, porque solamente cuando aplico, no cuando aprendo, no cuando recibo, sino cuando aplico la palabra, es cuando aprendo. Así que hoy yo te voy a enviar a que salgas de acá a ser un pacificador, a reconciliarte y a reconciliar a otras personas. Quiero que tomes nota entonces de esto y quiero que también tomes nota para poder enseñarle a tus hijos. ¿Por qué? Cada una de estas enseñanzas nos ayudan a mejorar la siguiente generación. Es algo que nos olvidamos muchas veces, aún como padres, que nosotros fuimos puestos acá para que nuestros hijos tengan una mejor generación, pero no estoy hablando económica. Eso es lo que a veces cuando venimos a este bendito país pensamos, que queremos darle un buen pasar a nuestros hijos, que queremos que tengan un buen pasar económico, que no sufran todo lo que yo tuve que sufrir, que no tengan que pasar por eso. Entonces saltamos y pasamos por alto que lo que los va a ayudar a nuestros hijos no es tener una cuenta de banco, sino es su carácter, cómo desarrollar su carácter, cómo desarrollar su fe. Es ayudar a nuestros hijos a crecer también. Quiero leer nuevamente Santiago capítulo 3:18. Quiero que tú lo leas, ahí donde estás. ¿Sí? Dice Santiago 3:18, léelo en voz alta, por favor, ahí donde estás. Bueno, no es una sinfónica como que digamos, ¡uy, qué bárbaro!, ¿no? Pero lo leíste y eso me tiene conforme. Estamos hablando de pacificadores. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. Así que la prueba de que eres un hijo de Dios, la prueba de que naciste de nuevo, de que vas al cielo y estás en la familia de Dios, la prueba es que tú eres un pacificador y pones en práctica esto. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando Jesús dijo eso se estaba refiriendo a una actitud de nosotros como hijos de Dios que tenemos que tener en la vida y en el mundo conflictivo en el que vivimos? Que tenemos que ser pacificadores y no tenemos que provocar
nosotros los conflictos, sino tenemos que ser parte de la solución de los conflictos. Por eso es tan importante que nosotros podamos verlo. Ahora, antes que veamos cómo se resuelve un conflicto, quiero decirles un par de cosas que no son pacificar, que no tienen que ver con esto. Así que puedes anotar la primera. Pacificar, por ejemplo, no es, y ya lo dije antes, pero quiero que tomes nota de esto, no es evadir. Y número 2, pacificar no es apaciguar las cosas. No es evadir ni apaciguar. Algunos piensan, bueno, yo mantengo la paz en mi matrimonio solo evadiendo todo. Nadie mirando y pensando en el esposo o la esposa. Metiendo las cosas abajo de la alfombra. Yo no pateo el penal, iba a decir, el panal en casa. ¿Sí? Yo no trato de no hacerlo, me trago las cosas, lo muelo, lo entierro, yo solo evado las áreas que nos causan conflicto. Y quiero decirte una cosa, hay muchísimos así. Y digo muchísimos porque se refiere más al género masculino en este caso, en el que no queremos hablar de ciertas cosas y enterramos esas cosas porque no queremos entrar en un conflicto. Ya sabemos y empezamos a pensar y a ver de qué manera. Entonces preferimos muchas veces no hablar y cerrar nuestra boca. Pero esto quiero decirte que no es pacificar. Simplemente es cobardía porque no ayuda en nada, no hace crecer tu relación, primeramente con Cristo, no te ayuda a madurar tu fe, pero tampoco te ayuda a mejorar tu relación en tu matrimonio. Así que pacificar no es alejarse del problema. A pacificar no es evadir el problema o irse en dirección opuesta al problema, y tampoco es apaciguar. Sí, apaciguar es siempre desistir, dejar que el otro tenga razón. ¿Cuántos han hecho eso? Con tal de no meterme en problemas, sí, tenés razón, como a los locos, le damos la razón como a los locos. Sí, claro, tenés razón, pero para no meterme el problema. Ahora, eso no es pacificar, eso es solamente tratar de apaciguar algo. Pero el problema, cuando tú estás cediendo todo el tiempo, es que estás entrando en una codependencia y eso no ayuda a mejorar tus relaciones. Dijimos el domingo pasado que fuimos creados para relacionarnos. ¿Sí? No fuimos creados para vivir solos o para aislarnos, sino para relacionarnos. Entonces, todo aquello que rompa relaciones en nuestro carácter, en nuestra persona, tenemos que aprender a enfrentarlo, tenemos que aprender a resolverlo. ¿Cuál es el obstáculo que te frena para relacionarte con las personas? Si tú encuentras hoy ese obstáculo, tienes que renunciar a él, tienes que romper con esa barrera, porque fuiste diseñado por Dios para relacionarte, porque dice la palabra que aquellos que están a tu alrededor van a alcanzar salvación por medio de ti. Dios te va a usar para alcanzar salvación, pero si delante de ti hay barreras, nunca vas a poder llegar a relacionarte. Si tú empiezas una relación, pero enseguida tienes conflictos en esas relaciones y para ti siempre la responsabilidad es de la otra persona, también tienes que analizarte, porque está bien que te haya pasado una vez, pero cuando te pasa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no quieres reconocer entonces que el problema, algo del problema está en ti. Porque si fuera una vez uno dice, bueno, posiblemente la otra persona, pero cuando todas las personas te cierran puertas, cuando todas las personas a tu alrededor tienen problemas contigo, es que tienes que aprender, y lo vamos a ver hoy, a analizar un poquito tu vida. Lo que quiero hacer hoy entonces es enseñarte quizás lo que nunca aprendiste en la escuela. Vamos a ir al número 1. Te voy a hablar de 10 pasos para resolver una situación de conflicto o de tensión en tu vida. Número 1, anota ahí. Es muy fácil. Número 1 es bajar mi voz. Cuando me enfrento en un conflicto, anota ahí, lo primero que tengo que aprender a hacer es a bajar mi voz. No es la reacción natural, pero tengo que aprender a hacerlo. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la respuesta amable, y eso es bajar la voz.
¿sí? Cuando nos enfrentamos en un conflicto, eso es bajar la voz. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más, ¿sí? Lo provoca más. Tú sabes que esto es verdad, que entre más subas la voz, más fuerte discute la otra persona, ¿sí o no? Cuando tú gritas, el otro grita más, ¿sí o no? No te escucho gritar, te acabo de gritar. El otro grita más, eso es natural, ¿sí? Y la razón de que lo primero que debes hacer en cualquier conflicto sea bajar la voz, hay un par de razones. En primer lugar, tu mente no funciona al mismo nivel todo el tiempo. ¿Tú sabías eso? Que tu mente no funciona al mismo nivel todo el tiempo. Hay niveles más bajos que son un poco más emocionales y instintivos y ni siquiera estás pensando en esos momentos. Y luego hay niveles más altos donde eres muy agudo y eres muy listo, muy inteligente, y en tu nivel más alto donde está la corteza cerebral, y ahí es donde está tu capacidad de hablar, es donde está tu capacidad de estrategia, de planear, de pensar, de razonar, y las emociones. Aquí la corteza es la corteza cerebral, ¿sabías? ¿Sí? Tócate aquí, esta parte, bien, durito. Esa es tu corteza cerebral. Y en la parte baja no está tu capacidad de pensar, y en la parte alta donde está tu corteza, sí. Y esto es importante y ya lo vamos a ver, porque cuando tú usas tu corteza cerebral, piensas muy bien. Eres más capaz de tratar un problema y resolverlo creativamente al usar tu corteza, esa parte de arriba. Pero cuando te da miedo, cuando tienes un temor, cuando te enojas, te sales de tu corteza y bajas a la parte límbica del cerebro, que es la parte baja, que es solo instintiva, casi animal. Y en ese punto no piensas bien. Ahora, me podrías decir, pastor, ¿y cómo hacemos? ¿No? Porque, a ver, hay un problema, vamos a ver, tengo un conflicto, ¿verdad? ¿Y cómo yo hago? Porque, a ver, no puedo bajar agarrar el pensamiento y subirlo como algo, ¿no? Hay una palanquita por acá. No puedo hacer eso. ¿Cómo hago? Bueno, cada vez que estás en conflicto y empieza esa situación a enojarte, entonces quiere decir, es una señal de que te saliste de esa corteza. Y sí puedes, hay una palanquita interna que puedes activar cuando hay un conflicto. Mira, anota esto. Entre más levanto mi voz, más reduzco mi inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Baja la voz. Esa es la palanquita. ¿Sí? Entre más levanto la voz, entre más me enojo, más tonto me vuelvo. ¿Anotaste eso? Hay una palanquita, ya te vas a dar cuenta cómo trabajarla, pero existe, ¿sí? Porque cuando gritas, te das cuenta que te saliste de la corteza. O sea, tú y yo somos personas que razonamos, que nos damos cuenta de las cosas. Y puede que en la reacción te enojes y grites. ¿A cuántos les ha pasado eso en una reacción? ¿Sí? Que te enojas y levantas la voz. Sí, todos se hacen los santos acá, nadie levanta la mano. Sí, pero yo los conozco, sí. Tengo cámara, yo les dije, tengo cámara, el Espíritu Santo me avisa a mí todo. Cuando gritas y levantas tu voz, estás en tu área instintiva, visceral. Pero también hay en tu cerebro llamado algo, y ahora te vas a dar cuenta entonces por qué, llamado algo neuronas espejo. ¿Alguien escuchó hablar de las neuronas espejo? Bueno, adentro de tu cabeza hay neuronas espejo, ¿sí? Y no para que las hermanas se vean más lindas y más coquetas, ¿sí? Las neuronas de las hermanas, sino que, verás, hace miles de años, la Biblia dijo que bajes la voz. Y dice, sé suave, pero al hablar, la respuesta amable, ¿cómo dice la palabra?
La respuesta amable calma el enojo. ¿Sí? Lo dice la Biblia, hace miles de años que lo dice la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué lo dice la palabra? Porque está esperando que en nuestra vida como cristianos, en nuestro vivir la fe cada día, aprendamos nosotros a reaccionar. Aprendamos a ser transformados. Si quieres ser como Cristo en la vida, si quieres cambiar y quieres ser una mejor persona, si quieres ser una persona que pueda enfrentar los conflictos y solucionarlos y madurar en la vida, entonces tienes que aprender de su palabra y lo que dice la palabra. ¿Sabes? Las neuronas espejo dan la habilidad de sentir lo que ves. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto una película? Vamos a empezar por las románticas. ¿A cuántos les gustan las películas románticas? Bien, estás mirando una película romántica. Yo tengo una foto de mi casamiento en el registro civil allí en Argentina, donde cuando la jueza dice que puedo besar a la novia, mi cuñadita, que en ese tiempo tenía, 11, 12 años, ¿sí? Cuando yo le doy el beso a Marisol, ella sale en la foto, nos tomaron la foto dándonos el beso, y ella sale en la foto de atrás, así. En serio, tengo esa foto, me encanta esa foto. Hoy día ya es una mujer casada con hijos, y cada vez que le muestro la foto, vemos esa foto, se ríe. Pero, ¿cuántos vieron una película romántica y cuando están ahí sienten que... ¿no? Hasta que lo ven al lado y se despiertan y se dan cuenta de que no están en la película, pero se sienten ahí, ¿no? Que están en esa película y todo es romántico y salen de ahí y llegan a la realidad de la casa. O, por ejemplo, cuando ven una injusticia en una película, ¿sí? ¿No se enojan cuando ven una injusticia, que pasa una injusticia? Pero y es ficción, ¿sí? Eso es lo que se llaman, ahí están actuando, lo que se llaman las neuronas espejo, que están en tu cabeza, aunque no lo creas, investiga, búscalo. Y te vas a dar cuenta que esas neuronas espejo están ahí para reaccionar, pero reaccionan a la reacción de otra persona. Y si esa otra persona levanta la voz, tus neuronas espejo van a hacer que tú quieras levantar la voz también. Y si esa persona toma venganza o te insulta, lo primero que va a querer salir por esas neuronas espejo que están en tu cabeza y en mi cabeza, van a querer salir, es la respuesta a eso. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa y te dice, Jesús nos dice, ¿saben? Se pueden enojar, pero ojo, no peques en el enojo. Dice en la traducción Reina Valera, airaos, pero no pequen. Y te dice, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, quiere decir que nos enojamos muchas veces, que levantamos la voz muchas veces, pero inmediatamente Jesús está diciendo, tienes el recurso, porque eres un ser pensante, de darte cuenta inmediatamente que levantaste tu voz, que quizás ofendiste, que quizás tú crees que tienes razón, pero la razón no te da el derecho a gritar, a ofender o a ponerte al nivel de la otra persona en una discusión. Entonces te dice que no se ponga el sol, quiere decir que no se vaya ese día sin que vayas a la persona y reconcilies la relación. La Biblia nos enseña esto hace miles de años. Entonces así trabajan las neuronas espejo. Si tú gritas, el otro grita. Si eres sarcástico, el otro va a querer ser sarcástico. Las neuronas espejo del cerebro simplemente reflejan y se aplica lo que dice la palabra, lo que siembres vas a cosechar también. Eclesiastés 9:17 dice, las palabras tranquilas, lo tienes en tu bosquejo, las palabras tranquilas de un sabio son más efectivas que los gritos del más grande de los tontos. ¿Entendiste ese texto? ¿Sí? Las palabras tranquilas de un sabio van a ser siempre más efectivas. Así que hoy estoy tratando de que seas más sabio. Completaron ahí en la primera, bajar la voz. Y luego dice, entre más levanto mi voz, más reduzco mi inteligencia. Más burro soy. Neuronas espejo, recibiré lo que sea
que dé. Esto va a ser algo natural. La reacción va a estar siempre. Entonces, número 1, bajar la voz. Número 2, respirar. Esto es muy práctico. Respirar y reducir el ritmo al hablar. Solo respira hondo. Necesitamos aprender esto. Es sencillo, pero es práctico. Cuando te enojas o cuando una persona se enoja frente a ti, respira hondo y reduce el ritmo al hablar. Entre más te enojas, no sé si lo sabes, más rápido hablas. Y entre más rápido hablas, más creas enojo en la otra persona. No solo por el volumen de lo que dices, sino por la rapidez al decirlo, casi gritando. Y cuando dispares ráfagas como una ametralladora, la gente se va a sentir ofendida, se va a sentir defensiva. Y la Biblia dice en Proverbios 29:11, el necio deja escapar todo su enojo. El necio se explaya, simplemente lo suelta, vomita sobre la gente todo su enojo y su arrogancia o lo que sea. Dice, el necio deja escapar todo su enojo, pero al esperar su turno, el sabio lo controla. ¿Cómo controlas tu enojo en la práctica? Espera tu turno. Cuando la otra persona levante la voz, cuando la otra persona esté enojada, cuando la otra persona venga a tirarte esa ráfaga, cuenta hasta 10, algunos hasta 100, los más iracundos, y espera tu turno para hablar, ¿sí? Respira profundo y escucha y espera en ello. Al esperar tu turno pasa algo en nosotros, que es que nos calmamos, ¿sí? Saber que no voy a hablar por encima de la otra persona. Entonces, todo esto tienes que aprenderlo a hacer en la práctica, ¿sí? Así que debes bajar la voz y debes ser más lento en tus palabras cuando empiece a enojarse. Proverbios 15:18, léelo ahí rápidamente. El que se enoja fácilmente provoca peleas. Sí, subraya fácilmente. El que se enoja fácilmente provoca peleas y causa problemas. Pero un espíritu tranquilo y relajado mantiene la paz. ¿Cómo mantienes la paz? ¿Cómo? Con un espíritu tranquilo y relajado. Otro versículo dice algo similar, Eclesiastés 10:4, si un gobernante o cualquier otra persona se enfurece contra ti, no te asustes porque la serenidad calma la rabia excesiva. Si alguien se te acerca enojado, no te asustes y no dejes que tus neuronas espejo respondan así. Guarda la calma, baja la voz, respira y pon tus palabras más lentas. Esto lo aprendí de la palabra de Dios. Esto no me lo enseñó a mí el señor Miyagi. ¿Sí? ¿Cuántos vieron la película? Lustro en cero, pinto hasta que se te vaya el enojo y todo, ¿no? Karate Kid, sí, algunos no saben. Esto lo aprendimos ahí, esto lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque quiere hacernos buenos cristianos en un mundo que vive en conflicto. Tenemos que aprender a ser pacificadores en un mundo que vive en conflicto. Esto es parte de ser cristiano. ¿Qué diferencia hay entre una familia cristiana o una familia, del mundo al lado que escucha sus gritos, que escucha sus problemas y tú adentro de tu casa en los conflictos o en las situaciones? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Que venimos el domingo a la iglesia y entramos por ahí con cara de santos cuando veníamos en el carro discutiendo. ¿Y sabes por qué veníamos en el carro discutiendo? ¿Por qué discutimos en casa o con el trabajo o donde estemos? Porque no sabemos aplicar estos principios, porque no sabemos que el Señor como cristianos quiere ayudarnos a madurar en nuestra vida y nos pasamos la vida esquivando los problemas en vez de enfrentarlos con una actitud correcta. Número 3. Punto número 3. Escuchar más de lo que hablo. Anota porque esto es escuchar más de lo que hablo.
Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Di conmigo, rápido para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. 2 veces la palabra lento y 1 rápido. ¿Te dice algo eso? Si haces las primeras 2 cosas, la tercera será automática. O sea, si tú eres rápido para escuchar y lento para hablar, obviamente vas a ser lento para enojarte. Proverbios 13:10 dice, la soberbia es la suegra, la soberbia es la madre de las contiendas. Otra versión dice, el que se cree sábelo todo y arrogante provoca discusiones. Cuando crees que ya sabes lo que tu esposa, tu esposo o alguien más va a decir. ¿A cuántos le ha pasado eso? La otra persona empieza a hablar y tú dices, yo ya sé de qué me viene, y ya le solté la lengua. Lento, escucha primero. Escucha, detente, aprieta el freno y escucha primero. ¿Sí? Escucha más de lo que hablas. Escucha primero. ¿Sabes? A mí me ha pasado, yo estoy aprendiendo con esto porque me ha pasado, ¿sí? Que uno cree que ya sabe, que tiene la respuesta antes de que la otra persona diga las cosas. Uno cree que ya tiene la respuesta y entonces uno lo suelta la respuesta. Pero qué feo que es quedar en ridículo porque no era de eso de lo que te iba a hablar. Es feo quedar mal parado. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado? Las risas nerviosas son que te ha pasado. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. ¿Sí? Número 4. Vamos a acelerar un poquito. En este cuarto paso, para reducir un conflicto, tienes que aprender a escuchar, y toma nota, el dolor detrás de las palabras. Si entiendes esto, vas a hacer un gran progreso en tus relaciones. Deja de escuchar las palabras y empieza a escuchar la razón por la que la otra persona está hablando como habla o dice lo que dice. Sobre todo muchas veces nosotros los hombres. Los hombres tenemos la tendencia a razonar sin emociones las cosas. ¿Sí? Somos más de razonar las cosas y pasarlas por... ¿No es cierto, Freddy? Claro que sí. Y las mujeres las pasan más por las emociones a las cosas. Entonces, como nosotros no somos muy emocionales, ¿sí? Entonces las razonamos y damos la respuesta ahí en el momento. Pero es que la mujer necesita, y este es un tip por el mismo precio a todos los hombres, la mujer necesita que tú escuches sus emociones detrás de las palabras. Amén, hermana. Aprendemos a escuchar las emociones detrás de las palabras. Tenemos que nosotros aprender, cuando callamos, decir, ¿por qué dijo lo que dijo? ¿Sí? Yo ya, no es que le desconfío a todo lo que diga mi esposa, ¿no? Como no está acá hoy, está enfermita, oren por ella, ¿sí? Mi suegra está enfermita también, así que están las 2 enfermitas ahí, las tengo encerradas en un cuarto, a las 2 ahí. Hoy, miren, hoy podría haber hablado, no está mi suegra, podría haber dicho un montón de cosas que tenía para decir, pero no las voy a decir. Faltan menos ya. Esto es todo lo que voy a decir. Ay, es cierto que estamos grabando. Buah, esperemos que no lo vean. Miren, después corto esa parte, ¿sí? Cortamos ahí. Necesitamos aprender que detrás de una reacción, detrás de una palabra, en las emociones, ¿sí? Hay un sentimiento por el cual está reaccionando como está reaccionando. Entonces, cuando nosotros paramos y tratamos de escuchar, vamos a ir a mirar cuál es el dolor o el temor
o la angustia, el por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y reacciona de esa manera. Quizás no te va a decir la persona, sabes que tengo miedo, pero hay una reacción. Por eso reacciona así, porque siente temor. Demasiadas veces peleamos con alguien, alegamos por palabras, cuando ese no es el asunto, no son las palabras, sino es la emoción detrás de las palabras, ¿sí? Así que necesitamos a veces hacer un silencio, ¿sí? Como dije antes, sobre todo los varones, hacer un silencio en ese momento, no eterno porque vas a tener un problema, pero vas a hacer un silencio para pensar en qué le está pasando, cuál es el problema. ¿Sí? Y si no lo llegas a entender, porque algunos somos así, Dios nos hizo así, no iba a decir brutos, pero más duros en las emociones, ¿sí? Entonces, es tan sencillo, dilo, mira, no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo o no estoy entendiendo por qué me lo estás diciendo, ¿sí? Y entonces le vas a dar la oportunidad a que te lo explique, quizás mejor, ¿sí? Y decir, bueno, no lo he entendido, por favor, mi amor, ayúdame a entender qué es lo que te pasa. Pero el silencio provoca más a ese dolor, ¿sí? El silencio es como ignorar. Proverbios capítulo 14, versículo 10 dice, cada corazón conoce sus propias amarguras. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo tiene un dolor oculto. Todo el mundo a mi alrededor oculta una pena. Todo el mundo tiene una herida. ¿Lo sabías eso? Mira, ahí, si miras a tu alrededor, miremos casos y situaciones difíciles que vimos a nuestro alrededor. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes entraron a ver el juicio del ataque a la escuela, el juicio contra Nicholas Cruz, el ataque a la escuela de Parkland, ¿sí? Es terrible lo que pasó, es terrible y no hay justificativo para todo lo que pasó, ¿sí? Pero los psicólogos, tanto de la defensa como de los fiscales, llegaron a un acuerdo entre los dos, analizando la vida que había tenido este muchachito. Su pasado, su infancia básicamente, todo lo que había pasado en su infancia, todo el rechazo que vivió, que obviamente yo no estoy de acuerdo en todo lo que pasó y que esto no lo justifica, pero había un dolor en la vida de un muchacho detrás que nadie logró ver. Y así pasa hoy día en el mundo en que nos rodea. Hay situaciones que vemos, situaciones que vivimos a diario de conflicto y no entendemos por qué. Pero hay un porqué, hay un dolor, hay una herida, hay una situación vivida por esa persona, ¿sí? O sea, cuando tú te casas con alguien o cuando estás de novio o en pareja con alguien y tú dices, ¿por qué reacciona así? No es la reacción del momento porque se quemaron los fideos o porque no sé lo que pasó, sino que es seguramente porque hay algo en su vida que no fue sano, hay heridas, hay traumas, hay situaciones en su vida y tenemos que aprender nosotros a tratar de discernir, de escuchar por qué está pasando lo que está pasando, por qué la crisis esta no se resuelve y siempre si no es un problema es otro, si no es A es B. Y es que no son los problemas que nosotros vemos actuales. Son las situaciones en los corazones los que provocan los conflictos. Y necesitamos aprender, miren, el número 5 tiene mucho que ver con esto, pero es un punto que te va a llevar al corazón de Dios en medio de un conflicto. Y este es el consejo que quiero darte. Cuando estés en medio de un conflicto, tienes que ir al corazón de Dios. No hay otra manera de conocer lo que está pasando o lo que le puede estar pasando a la otra persona. El número 5 es orar mientras escucho a la otra persona. No estoy diciendo que te pongas ahí a orar con tus manos levantadas, pero haz una pequeña oración en tu corazón y dile, Espíritu Santo de Dios, dame discernimiento, así en tu corazón, sin hablarlo. Di, Espíritu Santo, guíame, dame discernimiento. Mientras puedes orar, si se alarga la cosa, por paz, por todo lo demás, seguridad, pero dile, dame discernimiento para entender lo que está pasando.
Me encantó el texto que encontré en Jueces capítulo 6, verso 24. Y dice así: Gedeón edificó un altar para adorar al Señor y lo llamó, escucha bien y subráyalo, el Señor calma nuestros temores. Así se llamó el altar de Gedeón. Y qué bueno que es que en medio de un conflicto tú puedas pensar y hacer una oración fugaz, rápida. Decir: Señor, en este momento levanto un altar. Señor, un altar que se llame: el Señor calma nuestros temores. El Señor calma nuestros temores. El Señor nos permite ir más allá del conflicto y poder entenderlo. Cuando ores, mira lo que dice el Salmo 65, 7. Dice: Dios calma los océanos enfurecidos, el estruendo de sus olas, y tranquiliza el alboroto de los pueblos. Si Dios puede calmar una tormenta, Dios puede intervenir en medio de un conflicto. Y si tú no llamas a Dios en medio de un conflicto, entonces estás apelando a la otra parte de tu cerebro, la parte baja de tu cerebro que no te está ayudando a pensar. ¿Por qué? Porque tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él envió su Espíritu Santo para ayudarte en toda situación, incluyendo esas situaciones que necesitamos resolver y aprender a resolverlos. Número 6. Trata de, y escribe, entender antes de querer ser entendido. Proverbios 18:13 dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Ya te hablé de esto, ¿sí? Ya te hablé de eso. O sea, guarda silencio y escucha, trata de entender. No hables por encima de la otra persona. Trata de escuchar y de entender. Número 7, trata de ver su perspectiva. Esto lo podemos traducir así: ponte en los zapatos de la otra persona. Ponte en los zapatos de la otra persona. Filipenses 2, 4 y 5 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces trata de ver la perspectiva de la otra persona. Trata de entender por qué la otra persona lo está diciendo. Número 8, escribe: pedirle a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo. ¿Sabes a qué se está refiriendo eso? Decirle: Dios, quiero que tú me des una clara perspectiva, una fotografía, un claro retrato de mí en ese momento, no de la otra persona. Quiero saber si yo soy parte de lo que está ocasionando ese conflicto y ese problema. Quiero saber en qué he fallado. En vez de tratar de responder y justificar, decir: quiero saber, Señor, en qué yo estoy fallando a esta persona. Permíteme tener discernimiento para saber en qué estoy fallando yo mismo. Me encanta el Salmo 139. Cuando estaba en el seminario, era mi salmo favorito y le pedí a Dios que me lo repitiera a cada instante. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Sabes cuándo es que hay que aplicar este salmo? En los conflictos. ¿Por qué? Porque en los conflictos todos somos Adán y Eva y le echamos la culpa al otro. Terminamos a veces echándole la culpa a Dios de la situación. Entonces, cuando estoy en un conflicto, lo primero que tengo que decir: Señor, examina mi corazón. Porque quizás sea yo el conflicto acá. Quizás yo tengo, y cuando hay un conflicto, por lo menos yo tengo el 50% del premio. Entonces, Señor, examina mi corazón y muéstrame si yo soy parte de esta situación, si yo soy parte de este conflicto. Cualquier cosa de mí que te ofenda, Señor, guíame por el camino de la vida eterna. Entonces entro en el punto 9, que es admitir la parte del conflicto que yo provoqué o que me toca. Tengo que ser responsable de mi parte. Ya sea que tú aceptes tu parte o no, la otra persona acepte su parte o no, a mí eso no me importa, porque hay algo entre tú y Dios que debes responder.
Debes admitir tus broncas, debes admitir tu trasfondo, debes admitir tus prejuicios, debes admitir tu insensibilidad. Todo eso debido a la inmadurez, y es debido a la inmadurez porque en la vida no hemos enfrentado los conflictos, los hemos esquivado. Entonces, como no los hemos enfrentado y los esquivamos, cuando venga el próximo conflicto, no sabemos cómo hacerlo y seguiremos esquivando hasta que un día digamos, voy a enfrentar este conflicto de acuerdo a lo que Dios me está enseñando hoy, que debo enfrentar los conflictos para poder aprender. Y entonces voy a pasar esa lección. Y como voy a pasar esa lección, voy a enfrentar otra. Y así voy a ir creciendo y madurando en la vida. En el Sermón del Monte, cuando habla de admitir la parte del conflicto, en Mateo 7, 3 al 5, Jesús dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien como para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. O sea, antes de comenzar a trabajar en la astilla que estás viendo en el ojo de tu esposo, dile, Señor, fíjate si hay un tronco en mi ojo y quítalo, Padre. Muéstrame cuál es ese tronco que está en mi ojo. Y finalmente, número 10, y es muy importante, elige tus palabras con cuidado. Proverbios 12:18, las palabras imprudentes hieren como una espada, pero la lengua de los sabios sana. ¡Wow! La lengua de los sabios sana. Mencioné estos 10 pasos lo más rápido que pude, pero quisiera que tomes tus notas, las revises más tranquilo en tu casa y las estudies. Creo que te he dado suficiente información. Hasta ahora es información. Porque todos los días te vas a enfrentar a conflictos. Todos los días. Esto no lo vas a poder evitar. Todos los días vamos a enfrentar conflictos. Enfrentamos conflictos. Todos los días. El secreto no está en enfrentar los conflictos. El secreto está en cómo enfrentamos los conflictos. Y te voy a decir por qué. Porque tú eres en esta tierra un representante, una representante del reino de Dios. Y a través de ti, personas a través de ti alcanzarán salvación o rechazarán el evangelio. ¿Sabes por qué? Por la actitud. Solamente por las actitudes que tomamos. De esa manera es que somos juzgados, por las actitudes. Tú juzgas a otras personas, aunque no deberías. Ya lo hablamos hace 2 mensajes atrás, por las actitudes. Lo hacemos. Cometemos ese error y juzgamos a las personas por las actitudes. Pero también somos juzgados por nuestras actitudes. Y tú y yo somos representantes del reino de Dios, somos cristianos. Y necesitamos tener una buena actitud. Y como vamos a enfrentar conflictos todos los días, en medio de los conflictos tenemos que aprender cada uno de estos puntos. Por eso te doy un bosquejo para que te lo lleves ahora y lo uses como devocional en tu casa. Úsalo como devocional. Usa mañana lunes 1 o 2 puntos, el martes 1 o 2 puntos. Léelos, estudias, ahí están los textos. Más bíblico no me entran en el papel más textos para ponerte, hay muchos más. Pero estudia la palabra a través del bosquejo y fíjate cómo puedes cambiar y mejorar y ser una excelente persona, que quieran estar contigo, que quieran abrirte su corazón sin ser juzgados y que seas una bendición para los que te rodean. Ser una bendición en medio de los conflictos para los que te rodean es lo que Jesús dijo en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
hijas de Dios.